la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El día más negro de la historia humana es cuando el pecado hizo su entrada a la humanidad. Desde ese día, las cosas ya no fueron igual, todo se arruinó. El pecado vino a destruir lo bueno que Dios había creado, arruinó a las personas, a los animales y a toda la creación. El pecado es grave, es terriblemente malo, y es por esa razón que Dios les pide a sus hijos que se cuiden de ese mal, que se abstengan de cometer pecado. Una vez más, al amanecer, damos infinitas gracias a nuestro buen Dios por concedernos ya estar en este tiempo de devoción con cada uno de ustedes. Enviamos nuestro más cariñoso saludo cristiano a nuestros amigos, a la linda membresía de la iglesia y a nuestros muy queridos hermanos misioneros, sin olvidarnos en ningún momento de hacer extensivo este saludo a todas aquellas personas que, aunque nos conocen muy poco, nos brindan parte de su tiempo y participan juntamente con nosotros de este tiempo de devoción. Sabemos que Dios es el que está haciendo una obra en la vida de ustedes y en la de sus seres queridos. Seguimos sirviendo la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional, Los Soldados de la Cruz de Cristo. Viernes 13 de diciembre del 2024. En esta ocasión nos redacta el tema nuestra hermana Merari Martínez bajo el título El pecado. La lectura bíblica utilizada, la matutina en Santiago 1, los versículos del 13 al 15, la meridiana en el Salmo 91 y la vespertina en el libro de Génesis 3 del 1 al 6. El año bíblico unido en el libro de Hebreos, los capítulos del 7 al 9. Tomemos nuestra Biblia y leamos la lectura correspondiente a esta mañana del devocional. Santiago 1,
los versículos 13, 14 y 15. Dice así su santa palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Dios nos bendiga a través de su palabra. Te invitamos a orar. Querido Padre, Dios de misericordia, pedimos el perdón de nuestros pecados. Considera nuestra plegaria y ayúdanos en este tiempo de devoción. Asiste nuestras almas, abastécenos en el orden material, pues vivimos en el planeta Tierra y necesitamos de estas cosas. En el orden espiritual, tengamos constantemente la bendición de tu palabra y todo lo concerniente al bien que necesitamos para triunfar contra el mal. Dirige nuestras vidas abasteciéndola del bien tuyo, de ese bien que es permanente y eterno. Obra maravillosamente sobre los que están enfermos, sanándoles, los que están desconsolados, que alcancen consuelo por tu gracia abundante. Pedimos a favor de nuestros pastores, sé con ellos, con su familia y con sus congregaciones. Con nuestros dirigentes, sé con ellos, con su familia y la responsabilidad grande de presidir a la iglesia. Los que dirigen los distintos ministerios, sé con ellos, con su familia y con los mismos que componen los distintos ministerios de la iglesia. Ayúdales a todos y permite que tu iglesia se mueva de una manera eficaz, eficiente, porque tu Espíritu Santo sea el que promueva el bien hacer sobre la tierra, de tal forma que estemos a la altura de la demanda de estos tiempos. Considera, oh Dios, los planes de tu iglesia a corto y a largo plazo. Permite que todos tus hijos sean cuidados y muy bendecidos por ti. Vivimos tiempos difíciles, pero en tus manos encomendamos nuestras vidas. Sé con nosotros, todo lo suplicamos, en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, leemos el precioso tema de nuestro libro Mesa de Fe, escrito por nuestra hermana Merari Martínez bajo el título El pecado. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él. Qué linda y jugosa se ve esa fruta. Es codiciable, buena a la vista y agradable para comer. Comenzar a rodearla es querer probarla. Su color te embruja. La fruta te atrae, te arrastra y el deseo te ciega los ojos del alma. El oído está atento a la voz engañadora. Pruébala. Vas a alcanzar conocimiento. Y al alargar la mano para tomarla, te vence la euforia del momento. Te vence la fuerte emoción de gustar algo tan exquisito que te envuelve en seducción y pasión, para después darte cuenta que es solo un espejismo. Luego queda un profundo dolor inimaginable, una desilusión, un deseo de ocultarte como la primera pareja, un ¿por qué? Y un triste si yo hubiera. ¿Qué fue lo que cegó el entendimiento? Tu misma concupiscencia, después de concebir, engendra el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. No permitas que su atractivo te haga cerrar los ojos y luches y persigas la fruta prohibida. Solo te causará dolor y aflicción de espíritu y te encontrarás desnudo y desprovisto. No hallarás dónde esconderte, tendrás miedo. La desolación llegará a tu vida. Aléjate del árbol, no rodees la fruta, te puede engañar con su brillo y te sentirás indefenso para huir. Quedarás atrapado, una víctima más del engañador, nuestro enemigo, que desde el principio su trabajo ha sido cautivar, enredar, amarrar con fuertes lazos al débil y al descuidado que se acerca atraído por la belleza de la fruta. Dios nos bendiga a través de tan precioso tema de nuestro libro Mesa de Fe. Reflexionamos el pecado.
El pecado se define como cualquier acto, sentimiento o pensamiento que va en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. En la Biblia, el pecado es visto como una transgresión de la ley divina y una separación de la santidad de Dios. Tipos de pecado. El pecado de comisión implica realizar acciones que están expresamente prohibidas por Dios. Estos pecados son actos de desobediencia activa contra la ley de Dios. Ejemplos comunes incluyen mentir, robar, asesinar y cometer adulterio. Estos actos violan directamente los mandamientos de Dios. La Biblia enfatiza que tales acciones son ofensivas a la santidad de Dios y traen consecuencias tanto espirituales como físicas. El pecado de omisión, por otro lado, ocurre cuando se deja de hacer algo que Dios ha mandado hacer. Es la falta de acción en obediencia a la voluntad de Dios. Santiago 4:17 lo describe de esta manera: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Estos pecados son igualmente serios porque representan una falla en cumplir con los mandamientos de Dios de amar y servir a los demás. El pecado original se refiere al primer acto de desobediencia cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén. Este pecado no solo afectó a ellos personalmente, sino que tuvo consecuencia para toda la humanidad. Génesis 3, versículo 6. Como resultado, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Romanos 5:12. El pecado voluntario es aquel cometido deliberadamente a sabiendas de que es un acto de desobediencia contra Dios. La Biblia advierte severamente sobre los peligros de pecar intencionalmente. Hebreos 10, 26 al 27. Este tipo de pecado refleja una actitud de rebeldía y rechazo hacia Dios y su ley. Tenemos la extraordinaria experiencia de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de la maldad de nuestras acciones rebeldes contra Él. Recuerde lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Te dejamos con esta reflexión, deseando que el amoroso Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.